Bienvenidos, bienvenidas. Seguimos adentrándonos en la estadística inferencial. Hoy hablaremos de la estimación por intervalo de confianza para media de muestras pequeñas, es decir, para muestras menores de 30. No siempre puede ser posible obtener por lo menos 30 observaciones. Para una compañía de seguros que prueba la resistencia al impacto de los autos, destruir a propósito 30 vehículos de lujo puede volverse un poco costoso, por lo que justifica el que se use medias, ¿verdad?, para muestras pequeñas. También podríamos pensar en un investigador médico que prueba una nueva medicina. Puede no encontrar 30 personas dispuestas a actuar como conejillos de India. Entonces, en muchos casos, una muestra grande no es posible. En las muestras pequeñas, pues se utiliza la distribución TD Student. Esta distribución fue desarrollada en 1908 por William Gossett, quien trabajó como experto cervecero, y en la empresa en la cual trabajaba, pues no permitía que publicaran su investigación. Entonces, él utilizó el seudónimo de Student para proteger su trabajo, ¿verdad? Y si observamos este esquema, observamos que aquí aparece la distribución normal, ¿verdad?, que tiene la característica en donde en los extremos tiende a acercarse a la línea base, pero nunca la va a tocar. También observamos que existen estas otras dos curvas que representan a la distribución TD Student, que se parece mucho a la distribución normal, pero que es más baja, ¿verdad? Aquí tenemos de tamaños de muestra igual a 15 y de muestra igual a 2. A medida vayamos disminuyendo el tamaño de la muestra, entonces se vuelve más baja la curva y también tiende a levantarse más en los extremos. Es como si a la distribución normal pudiéramos presionarla hacia abajo, entonces automáticamente las colas se levantarían más. Tenemos condiciones, al menos 3, para poder utilizar la distribución TD Student. La número 1, la población debe considerarse normal o casi normal. ¿Cómo sabemos eso? Si al momento de graficar la variable nos damos cuenta que muestra este tipo de comportamiento en donde la mayoría de los datos se agrupan en el centro, entonces podríamos concluir que la población en estudio o nuestra variable de interés tiene un comportamiento de distribución normal. Otra condición es que la muestra debe ser pequeña. No se puede trabajar con muestras grandes en una distribución TD Student. Y la tercera condición es que sigma o la desviación estándar poblacional no se conoce. Solamente vamos a trabajar con desviaciones estándar muestrales. Por tal razón, solo se limita a una fórmula. Se parece con la fórmula de estimación por intervalo de confianza cuando se trabaja con muestras grandes, con la diferencia que ahora, ¿verdad?, cambiamos Z por el valor crítico T y que no aparecerá sigma, solamente desviaciones estándar muestrales. Antes de hacer algún ejemplo, vamos a recordar o vamos a aprender cómo obtener el valor crítico T en la tabla TD Student. Entonces, para poder utilizar esta tabla necesitamos dos elementos. Necesitamos alfa, que es el nivel de significancia o probabilidad de error, que se obtiene, ¿verdad?, por diferencia al nivel de confianza. Si tenemos un nivel de confianza del 98%, alfa es el 2%. Vamos a tener el cuidado de expresarlo con 3 cifras decimales porque así aparece en la tabla T. Otro elemento importante que necesitamos son los grados de libertad, que los vamos a representar con las letras GL. En este tema, los grados de libertad se obtienen, a la muestra le restamos 1. ¿Cómo podríamos entender los grados de libertad? Como los números que nosotros podemos escoger libremente, sin ninguna restricción. Imaginémonos un caso en donde tenemos 3 números y que al sumarlo nos debe dar 30 y que usted libremente puede escoger 2. Y le vienen a su mente el número 10 y el número 12, que vamos a suponer que usted los escogió libremente. Entonces, 10 más 12 resulta 22. El tercer número ya no lo podrá escoger libremente, porque tendría que cumplir, ¿verdad?, la suma de 30. En ese caso, el tercer número sería 8. Tenemos entonces aquí un pequeño ejemplo para poder ilustrar cómo obtener el valor crítico T de la tabla. Vamos a suponer que tenemos un tamaño de muestra 15
y que la probabilidad de error es del 1%. Por lo tanto, vamos a expresarlo en proporción, es decir, 1 entre 100, 0.01, y le vamos a agregar un 0 para dejarlo con 3 cifras decimales. Entonces ya tendríamos el primer elemento listo, ¿verdad? Alfa. El otro elemento que necesitamos es grados de libertad, que en este caso el tamaño de la muestra es 15, le restamos 1 y nos dan 14 grados de libertad. Ahora bien, ¿cómo vamos a ubicar estos valores en la tabla? Si observamos, en la parte superior de la tabla aparecen dos secciones, prueba de 2 colas y prueba de 1 cola. Como estamos elaborando intervalos de confianza, significa que estamos obteniendo un límite inferior y un límite superior de confianza. Por lo tanto, estamos utilizando las 2 colas de la distribución. Vamos a menospreciar por los momentos esta sección de prueba de 1 cola. Esta la vamos a ver más adelante cuando veamos pruebas de hipótesis, porque hay pruebas de hipótesis de 2 y de 1 cola. Por los momentos, vamos a enfocarnos solo en la sección prueba de 2 colas, en donde observamos que en esta primera fila representan los valores alfa o nivel de significancia. Y en esta segunda fila, los niveles de confianza o índices de confianza. Volviendo al ejemplo, entonces tenemos alfa al 1%, que es 0.010, aquí lo tenemos encerrado, el valor de alfa, y nos hace falta encontrar los grados de libertad, que son 14. Por lo tanto, encontramos T yéndonos de manera horizontal y también verticalmente, y donde intersectan, ahí encontramos el valor crítico T. Si la comparamos con la distribución Z, nos damos cuenta que es un procedimiento contrario de cómo obteníamos Z, porque cuando trabajamos con Z, empezamos dentro de esta tabla, ¿verdad? Buscando el valor o el área bajo la curva normal. Y al tenerlo, formamos Z yéndonos hacia la izquierda y hacia arriba, ¿verdad? Y Z sería la suma de este número más el que está aquí arriba. Mientras que en este caso empezamos con los extremos y terminamos dentro, ¿verdad?, de la tabla. Tenemos este primer ejemplo en donde se nos muestra, ¿verdad?, una aplicación de medias para muestras pequeñas. Tenemos que el gerente de una empresa desea estimar el intervalo de la media de consumo de carbón por semana que genera su empresa. Además, desea tener la confianza del 95% que en dicho intervalo esté la verdadera media de consumo. Selecciona los registros de 10 semanas y obtiene un consumo medio de 11.400 toneladas y una desviación estándar de 700 toneladas. Estima el intervalo de confianza respectivo y concluya. Tenemos la seguridad que este ejercicio es de media, porque aparece la palabra media y más adelante la palabra desviaciones estándar. También podría aparecer varianza y eso nos asegura que el ejercicio es de media. Una vez que tenemos claro de qué es el ejercicio y lo hemos leído a detalle, podemos sacar entonces los datos. Como los podemos observar aquí, se refiere a un tamaño de muestra pequeño. Aquí mismo se puede aprovechar para obtener el valor de la tabla T, ¿verdad?, con los dos elementos necesarios, alfa y grados de libertad. En este caso, alfa al 5% lo expresamos a proporción y nos queda en 0.050. Y los grados de libertad, 10 menos 1, 9. Entonces, volviendo a la tabla 0.050, que aquí está, y 9 grados de libertad, entonces nos va a dar un valor crítico de 2.262. Una vez que tenemos los datos completos, planteamos la fórmula, sustituimos por sus valores correspondientes y obtenemos el intervalo. La conclusión debe contener siempre los 3 elementos necesarios para que sea una conclusión correcta y completa. Debe de expresar el nivel de confianza que se utilizó en el estudio. Debemos de recordar qué representa esta media. En este caso es el consumo medio de carbón por semana. Y el tercer elemento es expresar los resultados con sus respectivas unidades. Tenemos ahora este ejercicio, el cual nos va a ayudar a reforzar algunos conceptos de media y desviaciones estándar. Una oficina de investigación desea estimar mediante un intervalo del 90% la temperatura media diaria de cierta ciudad con base en los siguientes registros diarios de los últimos 5 días, y aquí aparecen estas 5 temperaturas. Estima el intervalo
respectivo y concluya. Entonces, en comparación al ejemplo anterior, nos damos cuenta que aquí no nos da de forma directa ni el tamaño de la muestra, ni la media, ni la desviación estándar. Por lo tanto, hay que calcularlas antes de poder hacer la estimación por intervalo. Vamos a recordar entonces cuáles son las opciones que tenemos para calcular la desviación estándar, en este caso, muestral. En primer lugar, tenemos el empleo de fórmulas. Ahora bien, observamos que los datos que se nos da el ejercicio están solamente enlistados, no están ni ordenados, no aparecen frecuencias, por lo tanto se consideran datos no agrupados. Las fórmulas para calcular la desviación estándar, ya sea muestral o poblacional en datos no agrupados, aparecen aquí. En donde recordemos que el procedimiento incluye que elaboremos una especie de tablita en donde cada uno de los valores los podemos elevar al cuadrado y después sumar, y así vamos sustituyendo en la fórmula. Otra de las opciones que tenemos es el cálculo de la desviación estándar con la calculadora Casio. Este es el procedimiento. En primer lugar, se nos recomienda que podamos limpiar cualquier función que tengamos en la calculadora, es decir, resetear la calculadora. ¿Cómo lo hacemos? Presionamos Shift, Mod 3 igual, igual, y así aseguramos que no tenemos ninguna función extraña. Después que ya hemos hecho ese procedimiento de limpiar la calculadora, pues lo pasamos al modo estadístico. ¿Y cómo lo hacemos? Presionamos modo en la calculadora y en la opción 2 aparece SD, que representa el modo estadístico. Lo presionamos y ahora en la pantalla de su calculadora va a aparecer SD en la parte superior, lo que le garantiza que la calculadora está en la función estadística. Una vez que ya está lista, puede ingresar los datos. ¿Cómo los ingresa? Aquí podemos observar los 5 valores del ejercicio propuesto. Va a teclear 1 y 3 y para grabar ese dato va a presionar la función memoria más. La calculadora en su pantalla le va a aparecer n igual 1, que le va a indicar que usted acaba de ingresar el primer dato. Sin borrar, hace el mismo procedimiento. Va a teclear 1, 4, memoria más, y le aparece en la pantalla n igual 2. Y así sucesivamente. 15 memoria más, 23 memoria más, 20 memoria más, n igual 5. Una vez que usted ya ha grabado estos 5 datos, si usted quiere puede limpiar la pantalla de su calculadora con los botones AC. Porque ya tiene grabado en la memoria de la calculadora todos estos 5 datos. Para ver el valor de la media, vamos a tener que presionar Shift y el número 2. Le aparece un menú en donde en la opción 1 está la media muestral. Por lo tanto, presiona 1 igual y le va a dar el valor, que en este ejemplo le tiene que dar una media de 17. Ahora bien, para conocer el valor de la desviación estándar muestral, presiona Shift 2, le aparece de nuevo el menú, pero ahora en la opción 3 está la desviación estándar muestral, por lo tanto presiona 3 igual y le va a dar el valor de 4.30, que se representa la desviación estándar muestral. Bien, y la otra opción que tenemos para calcular la desviación estándar es mediante Excel. Aquí observamos que tenemos los 5 datos del ejercicio. ¿Qué es lo que hacemos? Pues los copiamos aquí, ¿verdad? Aparte. Y tenemos aquí lo que estamos buscando, el tamaño de la muestra, la media y la desviación estándar. Ahora bien, si nosotros encerramos, seleccionamos los 5 datos, nos damos cuenta que aquí de manera automática nos da el valor de la media o el promedio y también nos dice cuántos datos tenemos. Entonces, en este caso, vamos a escribir que tenemos, ingresar que tenemos 5. Y la media que nos da 17. Solamente con hacer este procedimiento. Ahora bien, la media también tenemos la opción de obtenerla. Nos colocamos en la celda, presionamos más, colocamos from para que aparezca la función promedio, le damos doble clic, seleccionamos los 5 valores, le damos enter y aparece 17. Ahora bien, vamos a calcular la desviación estándar. Nos ubicamos en la celda, presionamos más las letras devs para que aparezca la función de desviación
Y en este caso nos interesa la muestral, que es la que aparece con la M ahí, la que aparece con la P es la poblacional. En este caso es la M de muestral, le damos doble clic, seleccionamos los 5 valores, le damos Enter y ahí aparece el valor de la desviación estándar muestral. Entonces así tenemos la opción para Excel. Y una vez que ya sabemos cómo calcular la desviación estándar, entonces podemos estimar el intervalo de confianza respectivo mediante las fórmulas para medias de muestras pequeñas. También tenemos aquí otras opciones, otros ejercicios para que pueda practicar y también pueda corroborar los resultados, ya que aquí aparecen las respectivas respuestas. Gracias por su atención y le animo que siga, ¿verdad?, introduciéndose más en el mundo de las estadísticas.